así que les vamos dando la bienvenida y ahí está Alejandro Almazán, que forma parte del grupo de periodistas de esta mesa de los martes. Alejandro, muy buenos días, bienvenido. Tienes el micrófono silenciado. Sí, perdón. ¿Qué tal? Buenos días ahí a todos. Ernesto, Alberto, Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, pues sobre todo a la gente que nos está viendo, ¿no? De aquel lado, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y pues espero que hoy sea un buen día para platicar, ¿no? De varios temas que están por ahí. Así es. Así es, Adrián. Adrián López, director de Noroeste, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar participar en esta conversación. No, hombre, encantado. De verdad, qué gusto saludarlos y encantado de poder platicar pues hay mucho que platicar, ¿no? Mucho que platicar. No sé si vamos empezando, pues, Ernesto. Así es. Adrián, pues bienvenido, Adrián López, a esta mesa. Gracias por aceptar la invitación. Y ya llegó ahí con nosotros el mismísimo Luis Guillermo Hernández, a quien también le damos la bienvenida. Buenos días, Luis Guillermo. Muy buenos días a todos, muy buenos días Ernesto, Alberto, Alejandro, Adrián, es un placer como siempre. Gracias, pues si gustan vamos dándole materia aquí al tema porque pues vaya que si tiene distintos ángulos ahí Alejandro Almazán, distintos ángulos la detención de Emma Coronel y particularmente también por los delitos que se le están imputando. Que eso tiene pues varios ángulos, uno las implicaciones en México y bueno también las no implicaciones y las implicaciones según el ángulo con que se mire, pues que la detención no fue en México, fue en los Estados Unidos y bueno, eso nos pudo ahorrar le pudo ahorrar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador alguna serie de implicaciones. ¿Cuál es tu valoración de la detención de Emma Coronel? Pues mira, así de primer golpe, pues la verdad es que sí me sorprendió, es decir, pues porque Emma estaba pues, viviendo en Estados Unidos, ¿no? Llevaba un buen tiempo ahí y el hecho de que, bueno, además de con qué la están deteniendo, ¿no? Es decir, son 500 gramos de metanfetamina, 500 gramos de cocaína, la marihuana sí es un poco más alto, ¿no? Las cantidades. Pero bueno, pues también le embarran lo de la fuga del Chapo, ¿no? Que en realidad, pues bueno, pues eso tendría que verlo las autoridades mexicanas, por supuesto. No faltaron los periodistas que decían, bueno, pues a lo mejor Andrés Manuel va a pedir la extradición, hasta el propio Fox dijo, ¿no? Pues Emma Coronel es estadounidense, ¿no? Es americana, entonces, bueno, pues no, también hay cosas como que no entendían. Y fíjate que anoche me puse a leer un buen texto, ojalá que le echen ojo también, ahí nuestro auditorio, en Río 12, ¿no? Que es este semanario respetado ahí en Sinaloa y en Culiacán, y era una nota de cómo, pues prácticamente podría ser como el testimonio más bien de Damaso López, ¿no? El que desde donde el FBI se agarró, empezó a trabajar, y bueno, pues 2 años después agarran a esta Emma, ¿no? Yo creo que a lo mejor las complicaciones del gobierno mexicano no sé, vendrán después, y ahorita no las veo, es decir, podrán decir, bueno, pues es que no estaban investigando a Emma Coronel, pues no, a lo mejor no, y eso tiene una implicación grande, pero Emma estaba viviendo en Estados Unidos, entonces, bueno, pues tampoco la podías arrestar y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo, ahorita no sé, no alcanzo a ver, ¿no? Yo me dediqué, a mejor como me clavé a otra área, ayer se lo comentaba a Luis Guillermo, me clavé mucho sobre, más bien, y bueno, lo dejamos para en unos minutos, me clavé más como la personalidad de Emma, ¿no? Pero desde el ángulo de la masculinidad, desde la buchonería, y de eso quisiera hablar, ¿no? Ahorita la verdad es que creo yo que con la información que tenemos, digo, hasta el rato pues, la van a presentar, y se presentarán los cargos, pero no veo yo ahorita, digo, a lo mejor estoy muy ciego, pero no veo ahorita algo que yo diga, bueno, a ver, ¿por dónde va, no? Sería conspirar, sería confabular, y la verdad es que prefiero no, prefiero más bien pues hablar con datos, y por eso me clavé más al rollo de la personalidad de este tipo de mujeres, ¿no? Como Emma. Adrián, me gustaría saber cómo se vivió esta noticia allá en Sinaloa.
¿Qué pensaron ustedes en Noroeste? Y más bien, ¿qué pulso sintieron allá en aquella entidad? Cuéntanos un poco. Bueno, sí, yo coincido con Alejandro en que lo primero que hay que destacar es que sí fue una sorpresa. O sea, creo que nadie esperaba que ese arresto sucediera, sobre todo por dos cosas. Una que creo que la señala muy bien Alejandro, que es ella vivía allá con total tranquilidad, había estado participando incluso en un reality show que se volvió tema, y tenía un perfil social muy alto. O sea, eso es innegable, ¿no? Sus cuentas de redes sociales son, aunque restringidas, bastante públicas. O sea, la verdad es que no hay allí una secrecía, pues, o una intención de guardar un bajo perfil, como había sido pues, la tradición y la costumbre, ¿no? De las esposas de los capos, o de las parejas de los capos. Pues tan es así que de las otras mujeres de Joaquín Guzmán no sabemos mucho, ¿no? Salvo cuando son noticia por algún tema legal o por algún tema triste de violencia o de seguridad, ¿no? Pero en general, creo que dar el clavo a Alejandro en el sentido de que haya un perfil distinto. Y parece manejado así, o sea, y parece que hay una intencionalidad detrás de esto. Eh, Todo el mundo vio el reality gringo, pero la verdad es que desde hace mucho, desde lo local, Emma mantenía un perfil público bastante activo. Alguna vez fue y donó juguetes al hospital pediátrico y todos los medios fueron a cubrirla allí, ¿no? Haciendo una clara campaña justamente en el timing del arranque del juicio del Chapo Guzmán, por ejemplo, ¿no? Hay que recordar estas marchas para pedir la no extradición del Chapo Guzmán acá en Culiacán, ¿no? Que llamaron muchísimo la atención, y que cuando nosotros fuimos a cubrir, lo que nos encontrábamos allí es que la gente te decía, pues vengo, era obvio que había una operación allí para empujar ese tema, pero en realidad mucha gente te decía sin ningún empacho de pudor o de vergüenza, vengo aquí porque ese señor me dio trabajo allá en la sierra, ¿no? Entonces, evidenciando cosas allí más complejas en términos de vacío de Estado, oportunidades, pobreza, etcétera, ¿no? Entonces sí fue una sorpresa. Y la otra, los hechos, ¿no? Que los hechos, los cargos por narcotráfico, pues parecen bastante pequeños para un perfil de ese tamaño, ¿no? En términos pues de las cantidades, ¿no? Creo que todos los días nos llega algún boletín de alguien acusado por cosas bastante más grandes que eso. La diferencia es que no son Emma Coronel. ¿Acaso creo que lo más serio estaría en la conspiración por la fuga del Chapo Guzmán? Porque algo que hay que recordar, y para meter esto en un contexto mucho más amplio, y que ayer Río 12 le jalaba el hilo, es en realidad lo que lleva a la detención y la captura final del Chapo, y lo que permite estructurar su juicio y la evidencia en contra de él, no es una investigación de la DEA, sino una investigación del FBI, que arranca, y lo cuenta muy bien Alan Fuhr en su último libro del Jefe, pues con la intercepción y la captura y la clonación incluso de todo su sistema de comunicaciones. Entonces tienen cientos de miles de minutos en el FBI de grabaciones de toda la estructura criminal del Chapo Guzmán y de su familia, incluido de su servidumbre y todo eso. Entonces yo creo que estamos apenas viendo algunas hebras. Va a salir mucho más de esto, mucho más que salió del juicio, y sobre todo de la intercepción de comunicaciones que ya tenían de ellos de maneras muy, muy amplias, ¿no? La DEA llega como invitada después. Hay que ver que la DEA no lo habían podido agarrar, ¿no? En realidad, quien logra el grueso de la evidencia es el FBI. Entonces creo que todavía falta un montón para ver por ahí, y podría ir más en ese sentido. Y sí, Río 12 alude al testigo colaborador número 1, que todo indica por lo que se dijo en el juicio, y contrastando las fuentes, que sería Dámaso López, pues el compadre caído en desgracia, ¿no? De ese clan, que es además el padrino de las niñas. Gracias, gracias. Me quedo pensando, Luis Guillermo Hernández, pues en este personaje, en esta mujer. Hace un rato, las imágenes que usted estaba viendo son unas imágenes que, como bien señalaba Alejandro también, y Jorge, es que pues estamos Adrián López, en un caso en donde esta mujer que se movía más en el ámbito social, las imágenes que estábamos poniendo eran de su cuenta de Instagram. Ayer las estaba descargando para estarlas poniendo. Esa es su cuenta. Ese es el ámbito de este personaje.
Pero ahorita retomando los dichos de Adrián y lo del artículo de Río 12, también hay otro dato que parece ser que todavía no está muy claro cuando se habla de conspiración. Y una cosa es la conspiración presumible de ella en la fuga del Chapo Guzmán, pero parece ser que tiene mucho más peso la de conspiración por distribución de cocaína y metanfetaminas, porque no es lo mismo portarla que que señale la autoridad en conspiración para la distribución. Entonces, ¿qué te dice a ti esta detención de Emma Coronel y si consideras, Luis Guillermo Hernández, que pueda tener algún tipo de implicación acá en México? Bueno, mi querido Ernesto, creo que Alejandro lo plantea muy bien, en el sentido de que es un poco inverosímil que una ciudadana estadounidense como Emma Coronel, recordemos que ella pues nació en California y tiene la nacionalidad mexicana también, pero es estadounidense, haya podido moverse libremente por Estados Unidos durante mucho tiempo sin ningún problema, y que ahora, en un extraño momento en el que el juicio de Chapo Guzmán, pues en realidad parecía haber estado en letargo, más que en una cuestión viva, pues sea detenida, pero además los cargos que le imputan parecen colocarla en un estrado muy distinto del que la ubicábamos en México y la ubicaba Estados Unidos también. Para muchas de nosotros, pues Emma Coronel era simplemente la esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, pero no tenía vínculos directos, no tenía participación directa en las redes del narcotráfico que controlaba Joaquín El Chapo Guzmán. Y parece ser, después de varios años de investigación, que Estados Unidos se da cuenta de que sí los tiene. Y la coloca a Emma Coronel pues al nivel de otras mujeres que han participado en el narcotráfico en México con una vinculación muy distinta del acompañamiento, en este caso marital. Las acusaciones en contra de Emma Coronel me parecen pues un poco desmesuradas. La acusan de asociación delictuosa para traficar cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana. Eso pues la coloca en el mismo nivel que Sandra Ávila, la reina del Pacífico. Y no creo que haya indicios, en México al menos, de que el papel de Emma Coronel esté a ese nivel de colusión con el narcotráfico. No creo que ninguna autoridad mexicana en estos momentos tenga elementos suficientes para afirmar que Emma Coronel tenía ese grado de participación en el cártel que encabezaba Joaquín El Chapo Guzmán. Pero además la acusan directamente de la confabulación que permitió la fuga del Chapo Guzmán en 2015 de Almoloya de Juárez. Esa es una circunstancia que estuvo siendo investigada en México en su momento y de la que no hubo ningún indicio, ni ninguna pista, ni ninguna línea que fuera directamente hacia ella. Me pregunto, y esto es una elucubración personal, me pregunto si Estados Unidos está jugando una carta política o una carta de presión en términos jurídicos en contra del Chapo Guzmán, con la detención de su esposa, para que pues haga algo o diga algo o defina algo en su propio proceso penal. Porque hasta este momento creo que no había ninguna pista que nos asegurara, que nos llevara a la detención de Emma Coronel. Tenemos que recordar también que el Departamento de Justicia de Estados Unidos pues ha tenido diferendos con el gobierno mexicano en los últimos meses y no podemos soslayar que pueda tratarse también de una estrategia de presión, no hacia el Chapo Guzmán, sino hacia el gobierno mexicano, y que pudiera también entrar en esa línea de presión diplomática esta detención. Lo cierto, como bien mencionan Adrián y Alejandro, es que Emma Coronel no estaba en el radar de absolutamente nadie que se dedicara a investigar, a analizar, a estudiar
el fenómeno del narcotráfico en México. Era la compañera sentimental de un narcotraficante detenido, pero hasta ahí. No era Sandra Ávila, la reina del Pacífico, no era Leticia Rodríguez, la reina de la Riviera Maya, no era Claudia Ochoa, la reina de los Antrax, la emperatriz de los Antrax. Mujeres que fueron vinculadas directamente con actividades delictivas por su participación directa en algunos casos, como el de Sandra Ávila, acusada de liderar una línea del cártel, de cárteles en México. Creo que quizá podamos estar ante el surgimiento de un mito. A Estados Unidos le gustan también los mitos, le gustan las leyendas, y quizá estemos ante un asunto de esa naturaleza. Como bien dicen de manera cautelosa Adrián y Alejandro, tenemos que revisar las pistas y tenemos que revisar la documentación para poder precisar de qué se trata exactamente la detención de Emma Coronel y cuáles serán sus alcances en el caso de México. Sí, antes de hacer la siguiente pregunta, les quiero comentar que, dado que estamos varios en la mesa, se vale interrumpir, ¿eh? O sea, si tienen alguna pregunta ustedes ahí para que no estemos, hacer un poco más dinámico esto. Y me llama la atención algo que han mencionado tanto Adrián como Alejandro, que es esa diferencia tan notable en el activismo social de Emma Coronel, porque no corresponde con la tradición, especialmente del cártel de Sinaloa, en el sentido de que las familias y especialmente las parejas sentimentales se mantienen en un perfil muy bajo. Muy poco se sabe de ellas, de las familias, y menos de las mujeres. Y en cambio Emma Coronel, pues como decía Adrián, fue a entregar juguetes, tenía un perfil en redes sociales que más bien parecía de una chica que estaba viviendo su vida social en plena libertad, algo muy distinto a lo que pudiera esperarse de la protección que debería tener tanto de la imagen de la esposa del Chapo Guzmán como de la propia seguridad personal de las hijas. No sé, tú hablabas algo ahí que querías comentarlo, Alejandro, y me parece muy pertinente. Sí. Hablaste de las palabras buchona, que habrá que explicar un poco qué es. Cuéntame. Sí, un poco. No, y mira, la verdad es que con lo que dijo también Adrián, ¿no? Y se ha mencionado, ¿no? Generalmente las mujeres eran así del bajo perfil, o lo que dice Luis Guillermo que no es Sandra o que es Claudia. Yo ahí creo que voy a algo. Mira, ayer me metí, digo, mi esposa que es académica, ella estudia mucho el género, ¿no? Y entonces le dije, oye, yo sé que, digo, alguna vez me pasaste algunos textos sobre las buchonas, ahorita platicamos un poco más de esto, y sí, entonces me pasó un texto que se llama, es una tesis con la que se doctoró Alejandra León en estudios culturales del 2019, se llama La feminidad buchona, performatividad, corporalidad y relaciones de poder en la narcocultura mexicana. ¿De qué habla? Y bueno, pues es para hablar un poco de Emma, ¿no? En un sistema o en un contexto donde la violencia y el consumo son elementos, digamos, de ascenso social, en este sistema, ¿no? Y en una cultura que alienta consumo, hedonismo, individualismo, pues bueno, la feminidad buchona es todo un despliegue de capital erótico encarnado en el cuerpo. Esto lo saca la autora Alejandra, lo saca también de un libro de Sayak Valencia. Sayak es una filósofa mexicana y que ella ha estudiado mucho este caso también de las personas, ¿no? Bueno, de las buchonas. Por ejemplo, dividen en 4 el grupo de estas mujeres, ¿no? Las mujeres que por herencia o vínculo erótico efectivo se posicionan en el más alto de la narcoburguesía, ¿no? Emma Coronel ella es la representante de esa narcoburguesía y por eso nos impacta, ¿no? Después vienen las mujeres que, bueno, pues se han vuelto patronas dentro de los cárteles. El tercero son las que intentan pertenecer al narcomundo y comienzan una coproducción narcoestética para ingresar. Y la cuarta, pues bueno, pues son lo que también Valencia dice el proletariado gore, ¿no? Valencia tiene un libro que se llama Capitalismo Gore, en donde ella habla cómo el neoliberalismo llevó al narcotráfico a ser una empresa más dentro del capitalismo y por eso se llama capitalismo gore. Y cómo el cuerpo es
es un activo, es decir, para el sicario el cuerpo es un activo. ¿Por qué es un activo? Porque mata, porque es fuerza. Y para las mujeres el cuerpo también es un valor, pues porque es lo erótico, es lo que vence en el mundo, digamos, de la hegemonidad masculina, que es del narco. O sea, el narco es el mayor representante de esa masculinidad hegemónica. Cómo este cuerpo, de alguna manera, obtiene privilegios. Es decir, las mujeres, lo sabemos, pues no tienen privilegios, ¿no? Nosotros somos los que tenemos los privilegios, ¿no? O sea, el hecho de ser hombres nos hace un privilegio. ¿Por qué? Porque a nosotros corremos menos riesgo de que nos violen, ¿no? Bueno, las mujeres, y eso es lo que plantea Alejandra en su tesis, es que estas mujeres, pues, lo que tratan es de conseguir privilegios. ¿Y cuál es su privilegio? Sobrevivir. Sobrevivir en un mundo donde las violan, donde las matan, ¿no? Estas mujeres que a lo mejor son pobres, pero que le invierten a su cuerpo, bueno, tarde o temprano, ¿no? Tienen un privilegio. En el caso de Emma, su privilegio fue mantener la vida, ¿no? Ser rica, mostrarse en las redes sociales, ¿no? Y tener una vida de joyas, de dinero, en donde tú dices, oye, pues creo que solamente hace un tris y tiene ese dinero. ¿Qué es lo que hace Emma? Y que rompe. Emma rompe con esa... Las buchonas se supone que son muy sumisas ante el hombre, ¿no? Es decir, saben que tienen el poder, pero son también sumisas. Y sin embargo, Emma, cuando el Chapo cae en desgracia, Emma resurge y ella hace su propia personalidad. Alejandra dice, Emma Coronel, ¿no? Se podría decir que es una de las mujeres con mayor capital erótico dentro de la narcocultura mexicana. Ella utiliza las redes sociales para ostentar sus lujos y su vida privada, cadena como Telemundo 45, y ha concertado con ellas entrevistas exclusivas para hablar de la relación erótica afectiva que lleva con el Chapo, ¿no? Se puede decir que Emma Coronel es el narcomarketing. Ella la hace el modelo, ella es el modelo de la buchona exitosa. No necesita hacer una promoción continua ni hacer apariciones estratégicas para seguir mostrando el poder que ella ejerce. Es una mujer fashionista, ama de casa y que gusta de los lujos, ¿no? O sea, eso a mí, la verdad es que me llama la atención. Es decir, porque además existe una idea de que las buchonas, ¿no? Son así como, ay, ¿no? Algo despectivo. No, no, no. Ah, bueno, ¿por qué buchonas? El término viene desde muy tiempo atrás. La gente, a los viejos de Sinaloa les decían buchones, los de la sierra, porque tenían un problema de esta enfermedad de bocio, ¿no? Y se les hacía un poco el buche, ¿no? Pero bueno, pues en esta, el sinaloense tiene una manera, a mí, genial de reinventar las palabras, y bueno, pues la reinventó, y ahora que pues todo lo retro está de moda, bueno, pues desde hace muchos años, buchón terminó siendo un, digamos, como para referirte a un narco que estaba presumiendo riquezas, y de ahí, pues bueno, la buchona, y terminó siendo como la amante del narco, pero no necesariamente es eso, ¿no? Yo creo que los estudios de género que están haciendo y que están que arden en la academia, no sé, en el periodismo yo no he visto estas cosas. Bueno, hoy todos son feministas, pero la verdad es que en el periodismo no lo he visto, pero en la academia es un tema que está que arde, ¿no? O sea, están tratando de estudiar a estos personajes, ¿no? Como Emma Coronel yo te diría que Emma Coronel es uno de los grandes personajes que están estudiando en la academia, ¿no? Porque están viendo cómo ella rompió, ¿no? Y cómo llegó a este narcoglamour, ¿no? Y yo creo que esta ya es otro nivel. Es decir, por eso me llama o sea, cuando dice Adrián, en efecto ella rompió el bajo perfil, sí, lo rompió. Por eso, o sea, ella es distinta a todas las demás. O sea, Sandra Ávila se fue a guardar ahí a su casa de Puerta de Hierro en Jalisco y no volvió a salir más, ¿no? No, Emma dice no, o sea, yo no necesito a un narco, sí, o sea, fui sumisa ante él, pero ella ya no la necesito, ¿no? Entonces, desde los estudios de género, pues están viendo esta parte, ¿no? Sobre esa nueva feminidad, ¿no? Que es muy extraña porque esa feminidad tiene las curvas, ¿no? De una feminidad tradicional, exagerada, de los años 60, 70, pero por el otro lado es un poder en el cuerpo. Entonces, está interesante. Yo la verdad es que, bueno, pues para quienes nos escuchan, ojalá que puedan darse una vuelta a esa tesis. Está en internet, o sea, solamente googleen así la feminidad buchona de la doctora Alejandra León Olvera. La verdad es que creo que
podrían descubrir mucho más cosas de este personaje y de ese mundo buchón, ¿no? Al que nosotros siempre, o a veces como periodistas, los vemos con cierto recelo, así como que de pronto no algo muy feíto, o con esta fascinación, ¿no? Entonces yo creo que sí vale la pena también entender a estas personas, a estas mujeres, o sea, su estética, sus cuerpos, o sea, Kardashian, ¿no? Beyoncé, o sea, esa es la estética, ¿no? Incluso copiada, o sea, ya ahora estas cantantes imitan a las buchonas, ¿no? Y las buchonas ahora o esta parte de la narcoburguesía son las promotoras de las nuevas figuras pop, ¿no? O sea, ahora en la playera tenemos a Pablo Escobar o tenemos al Chapo Guzmán, ¿no? O sea, se ha creado, ¿no? También esta parte. Pero bueno, creo que ya me extendí, perdón, a mis compañeros. Así que bueno, adelante, discúlpenme. Gracias, Alejandro. Fíjate, Adrián, alguien de la audiencia que además nos sigue mucho, Claudia de Lara, dice, romantizan el narco. Y que ese es también otro de los fenómenos. De pronto, este personaje de Emma Coronel, pues ciertamente se cuece aparte, Adrián, pero ¿qué dimensión darle a este personaje y este planteamiento de romantizar al narco? Se habla, por ejemplo, de las series de Netflix, que también le dan un ángulo distinto, pero también una manera de endiosar o darle un estatus distinto a ese narcotraficante. ¿Dónde colocar a Emma Coronel, Adrián? Híjole, me tocas una fibra muy, muy compleja porque ha sido una batalla personal y desde mi chamba, que nunca pensé que iba a terminar con eso, porque yo soy sinaloense, crecí en Sinaloa, en el norte de Sinaloa, en el norte centro. Luego me fui mucho tiempo y cuando regresé a Sinaloa, me fui del 97 al 2006 más o menos, pues volví a ver a mi estado con otros ojos, ¿no? A mi ciudad con otros ojos. Y vi cómo el narco en esos 10 años se había apoderado y llenado espacios que no llenaba cuando yo me fui. Y entonces en aquel momento tenía yo 26, escribí un ensayo sobre el narco que se llama Ensayo de una provocación, un poco para vomitar mis fantasmas. No me dedicaba a esto, en realidad estaba en otra cosa. Y luego tengo la fortuna de dirigir un medio que lleva muchos años acá y ha sido una batalla institucional y personal muy compleja para decidir cómo, qué y hasta dónde contamos el narco desde nuestro periodismo. ¿Dónde está esa delgada línea, que es muy difusa, muy, muy difusa, entre explicar un fenómeno como lo hacía muy bien Alejandro, tratar de entender estos nuevos personajes, esa nueva genealogía narca, esa historia, este fenómeno que en Sinaloa lleva, pues para efectos prácticos, 100 años. Y para efectos modernos, en términos del narco moderno, pues prácticamente desde los 70 para acá, o sea, 60 años. En Sinaloa llevamos 3 generaciones de narcotráfico célebre, por decirlo así. Yo creo que eso tiene algunas explicaciones antropológicas, sociológicas, económicas, culturales, etcétera, pero además sí creo que algo que se agrega al final es cómo desde el periodismo hemos ido construyendo esa narrativa. Y creo que con muchos errores en el proceso, ¿no? Con muchos errores, con muchas omisiones y también con unos excesos brutales. Creo que no solamente desde el periodismo en general, sino que aquí sí me gustaría hacer una diferencia entre lo que se hace desde lo local, o intentamos hacer desde lo local, y lo que se hace luego desde ejercicios nacionales e internacionales, porque luego el narcopop sinaloense se volvió muy rentable en clics a título mundial. O sea, nosotros y los mismos de Río 12 y la gente de medios de Sinaloa somos los guías de turistas de todos los corresponsales internacionales y nacionales que quieren llegar a Culiacán a hacer el narcotour, ¿no? A ir a ver a Malverde, al Panteón de Jardines de Lumaya y tal y tal. Y ya es como una cosa muy agridulce para nosotros, porque se imaginan cuántas veces hemos ido nosotros. O sea, y al final esos corresponsales se suben un día a un avión y se regresan y nosotros nos quedamos acá. Y hemos pagado esas consecuencias de muchas y diversas maneras, ¿no? El caso pues más grave y más triste pues es el de Javier,
pero pues no hay medio en Sinaloa que no haya sentido ese filón, ¿no? Del poder del narcotráfico local. Y entonces, pues digamos que nuestras precauciones y nuestros abordajes suelen ser medio distintos. Y ya en concreto, sobre la pregunta de hasta dónde romantizas el narco y hasta dónde un personaje como Emma Coronel y antes como el Chapo y antes del Chapo otros, no te podrías hacer una lista de 5 cuartillas de todos esos personajes sin tocar el fenómeno para nada. El fenómeno sigue creciendo, el mercado sigue vigente, el cártel de Sinaloa es una empresa cada vez más diversificada y más exitosa. Yo me atrevo a decir que el cártel de Sinaloa es el único cártel de México que es una mafia, que ha trascendido al modelo de uso de la fuerza, donde la mercancía ilegal es lo de menos. En su momento marihuana, luego esta cambia por el tema de la regulación en Estados Unidos, y luego heroína, y luego cocaína, y robo de autos. ¿Acaso creo que donde menos ha entrado el cártel de Sinaloa en los términos corrientes es en extorsión? Porque tiene una manera distinta de abordar su territorio. Y porque además, como alguna vez me preguntaba un periodista, no veo al cártel de Sinaloa peleando la plaza, y le digo, la tiene hace 50 años, no tiene nada que pelear. ¿Acaso defenderla, no? ¿Acaso cuidarla? Entonces sí creo que este falso debate de si debe de haber series de narcos y de buchonas en Netflix, o de buchones, pues me parece un falso debate, porque la ficción está para eso. O sea, la ficción está para eso. Si tú le hubieras preguntado o a Elmer Mendoza sobre su último libro y te hubiera dicho que al capo de su novela lo iban a agarrar porque se entrevistó con Sean Penn y Kate del Castillo en una plaza y se escapó por un túnel y luego terminó en un juicio y su mujer es una celebrity de redes sociales, le dirías, eso no te lo va a creer nadie. Y esa es la realidad, ¿no? Eso es lo que tenemos sí, enfrente. Pues sí. O sea, ¿estás de acuerdo que como ficción dirías, no, bueno, está demasiado inverosímil, ¿no? Pero pues ahí está. Entonces yo creo que la ficción está para eso. Hemos tenido extremos como el gobernador anterior, Mario López Valdés, que quiso prohibir los narcocorridos, creyendo que eso solucionaba alguna cosa. La ficción, la cultura, el arte está para eso. Yo creo que está para eso. Creo que los periodistas son los que tenemos que tener ciertos límites, ciertas distancias y ciertos estándares. Y otra vez, con todo lo discutible y con todo lo evolutivo que es esto. Y yo lo resumo en lo que nosotros intentamos hacer, que otra vez ha sido un aprendizaje de muchos años y nos hemos equivocado muchas veces. Creo que sí tenemos un compromiso los periodistas por decidir qué sí y qué no. O sea, cuando yo hablaba de esta campaña de Emma Coronel regalando juguetes en un hospital público, haciendo un streaming en vivo, nosotros decidimos no cubrir eso. Porque si eso no es apología del narco, pues no sé qué es. Entonces, ¿hasta dónde los medios nos montamos en esa apología? Y ni siquiera creo que la decisión a veces sea tan compleja, es tan simple como decidir con qué abordaje retomar una nota para no volverlas a sexualizar, para no volverlas a victimizar, en el caso específico de las mujeres del narco, ¿no? Que es un ejemplo común, ¿no? Cada vez que matan a una buchona en Sinaloa, en Culiacán, pues de inmediato criminalizamos eso, y las fotos son precisamente de exhibición de ese cuerpo modificado que señalaba Alejandro. Y si tú miras los comentarios en redes son de revictimización, etcétera, etcétera. Y es tan simple como decidir no subirte a eso, pues. O sea, porque no vas a contribuir en nada. Y luego está la decisión, creo que más ético-periodística que solamente periodística, de si hay nota ahí, es de esa nota para qué. O sea, ¿qué me va a dar esa nota? Publicar la N nota de la novia del buchón o del asesinato o de la crueldad, ¿qué contribuye en términos del fenómeno? Porque el fenómeno no solamente sigue intacto, cambia con una velocidad a la que las autoridades no llegan, a la que es más, los mismos periodistas no llegan, lo decía bien Alejandro, una discusión que en la academia empieza y que puede estar ardiendo, acá en el periodismo seguimos en cosas mucho más lejanas, ¿no? De eso, o más atrasadas, ¿no? De esa comprensión. Y sí creo que ese es el otro reto, ¿no? ¿Cómo traemos discusiones más sofisticadas, más colaborativas para hablar de ese fenómeno, ¿no? Entonces, yo creo que es muy complejo, muy, muy complejo, pero la mejor manera es, pues, entrándole, teniendo estas conversaciones, buscando un cómo, pero sí creo que también, sin perder de vista que no todo es conseguir clics, sino entender un fenómeno, ¿no?
Claro. No, y además, mira, de lo que tú dices, Adrián, perdón que interrumpa nada más tantito, esto, ¿no? De las series, el periodismo, o sea, sí, yo creo que está como, en efecto, ¿no? Creo que nosotros tenemos mucha responsabilidad como reporteros, yo me he equivocado, por supuesto, ¿no? Pero también he escrito guiones para series, ¿no? O sea, y el hecho de meterme a las series, pues yo sé que es entretenimiento a veces, ¿no? Pero también creo que desde ahí puedes hacer algo, ¿no? En las series. O sea, para mí lo más fácil hubiera sido a lo mejor hacer algo como El Señor de los Cielos, ¿no? Pero por fortuna tuve dos jefes, ¿no? Una jefa Silvana muy de género y Carlos también, y no quisimos explotar a Emma, por ejemplo, en la serie del Chapo, ¿no? O sea, sí, al final es entretenimiento, yo lo sé, ¿no? Y tenemos que buscar ahí un punto medio, pero sin duda, tenemos una responsabilidad muy grande, como dice Adrián, ¿no? Y creo que ahí tenemos que hacer una autocrítica, ¿no? Todos, o sea, decir, bueno, a ver, o sea, en lo que hemos caído también, ¿no? Los errores que hemos caído, incluso de apología, ¿no? De estos personajes, ¿no? O sea, sin duda. Sí, perdón. Sí, adelante, perdón, adelante. Y agregaría un tema, por ejemplo, ¿no? Cada vez que Narco saca una nueva temporada, El Chapo saca una nueva temporada, o alguna de esas saca una nueva temporada, nuestra nota más leída es: matan a hijo del Chapo Guzmán el 8 de mayo de 2008 en Culiacán. Que es la muerte de Edgar Guzmán, ¿no? La gente vuelve a esa nota, lleva no sé cuántos millones de visitas porque la gente vuelve a verificar. Y entonces, en algún momento, no recuerdo exactamente si en la temporada 1 o en la 2, en Noroeste hicimos un ejercicio de fact-checking de la serie de Narcos. Y entonces dijimos, todo esto que te cuenta Narcos sí fue así y todo esto no fue así, ¿no? Hay imprecisiones como el lugar donde matan a Rodolfo Carrillo, ¿no? Sale que es en forma una plaza que no existía cuando lo mataron, ¿no? Por ejemplo. Y dirías tú, bueno, es ficción, no pasa nada. El problema es que la gente no va a ir a hacer ese fact-checking necesariamente si nosotros no lo hacemos por ellos. Entonces, alguien me decía, pues es hacerle caldo gordo a la serie. Yo decía, pues no, creo que es asentar algunas verdades allí, o sea, o recordar algunas verdades allí. Y otra vez, siempre desde el abordaje que tú decides, ¿no? Desde la creación, pero siempre se puede hacer algo más, pues, o sea, siempre podemos poner, creo, un pie con un compromiso un poquito más ético desde el periodismo, sin caer en la tentación de censurar o de no decir o de afectar el proceso creativo de un fenómeno como este, ¿no? Es algo de lo que no se escapa a nadie. Una de las notas cuando yo fui corresponsal de la BBC que más se leía fue una fotogalería y una historia que publica sobre Panteón Humaya. Se tradujo hasta el servicio ruso, o sea, de chino y todo. Pero Luis Guillermo, me gustaría conocer tu opinión sobre esto. Tú que tienes un doctorado, así que en un nivel académico, cuéntanos, ¿cómo lo ves? Pues coincido con Adrián y con Alejandro. Me parece que los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la divulgación de las estructuras del narco, pero también en su interpretación. Y me parece, sin duda, que ahí juegan tanto las estrategias periodísticas como las estrategias de la no ficción, porque todas ayudan a entender una sociedad, todas ayudan a entender un momento histórico y todas ayudan a comprender cómo se procesa en un entorno económico, político, cultural como el nuestro, pues una cultura como la cultura del narcotráfico. Sin duda ha habido excesos, por supuesto que los ha habido. Hemos visto en los últimos 20 años famas públicas obtenidas a golpe de ficción travestida de periodismo, pero también hemos visto muchos instrumentos periodísticos al servicio del análisis y de la interpretación del fenómeno del narcotráfico en México, que sin duda es el fenómeno más importante que nos ha marcado en los últimos 50 años. Me parece que soslayar el papel
de los instrumentos de la ficción en los medios de comunicación es soslayar la forma en la que los seres humanos interpretamos las cosas, entendemos el mundo que nos rodea y entendemos la realidad de la que somos parte. Decía Alejandro, él participa o participó, ha participado en la producción de series de no ficción, pero estas tienen un ancla en la realidad. Si no, no serían exitosas como lo son. Estas tienen un ancla en los usos y costumbres que la sociedad reconoce como suyos, como propios. Si no, no serían exitosas. Si no, no serían un producto de consumo, pues que hoy está en algunos casos, pues salvando a la industria editorial, salvando a la industria de la producción audiovisual. Me parece que lo que tenemos que hacer, lo dijo muy bien Adrián, es establecer márgenes éticos para el proceso periodístico de estas realidades. Y ese marco ético no existe. Ese marco ético no se ha construido y lo poco que se puede, a lo que se puede uno aproximar como periodista, pues está sustentado en el día a día de quienes nos dedicamos a esta actividad. Me parece que una de las fallas que ha habido en este proceso es esta, lo mencionaba hace unos momentos también mi querido Alejandro, esta desvinculación entre periodismo y academia, esta desvinculación entre el saber cotidiano del periodista y el saber cotidiano del académico que estudia los medios de comunicación y sus aristas, porque esta disociación entre ambos saberes nos ha impedido, pues, profundizar en estas deficiencias, en estas carencias de las que hacíamos referencia. Y además es uno de los pocos países donde esto ocurre. Vemos una retroalimentación constante, vemos un puente transitado muy nutridamente entre academia y actividad periodística en otros países, Estados Unidos, por ejemplo, Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, países que han entendido que la realidad se puede entender desde diferentes puntos de vista, desde diferentes aristas, con la coparticipación de periodistas y académicos. En México no lo hemos entendido y esa carencia nos impacta directamente en la calidad del periodismo que hacemos y en la calidad del análisis sobre la realidad que se hace en la academia. Y me parece que lo plantean los dos maestros del periodismo muy bien, porque me parece que no podemos en este momento soslayar ninguna manifestación que nos ayude a entender, porque de eso, de entender, es de lo que estamos muy carentes en este momento en México, elementos que nos permitan comprender nuestro presente. Gracias Luis Guillermo. Permítanme hacer una reflexión que tiene que ver también con un caso que precisamente acabamos de publicar, mezclado con un comentario de un joven de la audiencia que nos sigue mucho también, es nuestro querido Emilio Jaramillo, que él vive en Laredo y en Nuevo Laredo, es un joven que trabaja y entiendo, supongo por lo que ha escrito, que se mueve en esas dos fronteras. Y hace poco publicamos un reportaje que es Desapariciones Forzadas en Tamaulipas, y es el caso de una mujer, una joven madre que tiene 3 hijos, y que su esposo pues fue desaparecido por la Marina. Y me quedo pensando en este personaje femenino que hay y de esto que estamos hablando de las series. Permítanme mezclar esta parte. Dice Emilio Jaramillo, ¿por qué no una serie de las viudas, huérfanos y madres buscando a sus hijos? ¿No? Por ejemplo, que finalmente esta parte está relacionada. Este personaje del que les hablo, ella se llama Jessica Molina, en el 2018 adquirió su caso un reflector importante, porque pues se presentaron unos videos donde la Marina se está llevando a su esposo, pues, ¿no? Y hasta la fecha sigue desaparecida. Y me quedo pensando también, ahorita que se habla de Emma Coronel y que se habla del FBI, pues aquí también es un caso, en esta entrevista que le hago en Laredo. Ella es detenida por el FBI al cruzar la frontera y era para interrogarla a propósito de un defensor de derechos humanos
el presidente del Comité de Derechos Humanos que está en Nuevo Laredo, el único centro de derechos humanos que hay en todo Tamaulipas, no gubernamental, que opera ahí, y es un personaje que lo han estado golpeando. Parte de los señalamientos que hay en los ataques que ha habido contra Jessica Molina es la acusan de buchona. Hay una periodista que también la acusa de buchona. Y es decir, la víctima que está buscando al esposo que está desaparecido, que se lo lleva a la Marina, pues ahora también ella es acusada de estar vinculada porque al marido lo quieren vincular también con el narco. Me quedo pensando en esta situación de algunas mujeres, Adrián, Luis Guillermo, Alejandro, Alberto. En el caso de Emma Coronel, y lo contrasto con una víctima, en el caso de Jessica Molina, finalmente aquí estamos hablando de dos tipos de víctimas distintas, ¿o no? ¿Cuál es la mirada y la valoración que ustedes tienen de esto? Perdón que haya colocado distintos elementos, pero me pareció más que pertinente ahorita que los escuchaba y leía a la audiencia. Quien quiera hablar de ustedes tres. ¿Quieres? Sí, Adrián. Si quieres algo, creo que tocas un punto súper sensible que nos pone también a los medios, a los periodistas, a los editores sobre todo, en un dilema bien interesante cuando y creo que sin solución nítida, ¿no? Que es cuando estamos hablando de fenómenos así, de violencia, de casos como el de Emma, asumimos, creo desde nuestra posición moral, porque creo que no es ética, es un tema moral, que cuando tratamos notas sobre personajes así, estamos hablando de víctimas y de victimarios. Exacto. Y se nos olvida que muchas veces los victimarios también son víctimas y viceversa. Y eso nos cuesta mucho trabajo como humanos comprender. Que incluso el peor victimario puede ser víctima también de violencia. O sea, por eso personalidades como las de Pablo Escobar son tan fascinantes, porque es ese personaje que podía ser un gran papá en algún momento y al mismo tiempo el asesino y el jefe del cártel más violento del mundo en su momento. Por eso engancha tanto, esto que decía muy bien Luis Guillermo, que te cuenten que en el juicio del Chapo, mientras el testimonio dice que asesinó a no sé quién, luego te diga que le guiñó el ojo a Emma ahí en el juicio y le hizo saber que está pendiente de sus hijas. O sea, esta complejidad humana vende muchísimo. O sea, da muchísimo en términos narrativos, y supongo que alguien que escribe ficción, lo comentaba Alejandro, pues son esos matices los que quieres captar, ¿no? Y creo que para eso está otra vez este género de narración y de literatura, para mostrar todo eso. Y creo que el periodismo también lo puede hacer, nomás que tienes que tener mucho cuidado otra vez en dónde pasas esa línea, ¿no? Dónde tienes un marco ético mínimo para no volverte o apologista o romántico del tema. Y doy un ejemplo concreto de algo que nos pasó. En algún momento, un periodista nuestro, Marcos Vizcarra, publicó una investigación sobre policías que estaban en la cárcel por torturadores que habían sido torturados en la cárcel. Y la investigación era fascinante. Imagínense cuál fue la reacción de la audiencia. Es ¿por qué Noroeste defiende torturadores? O sea, como son victimarios, tampoco tienen derecho a ser víctimas. Y creo que a lo que nos pasa mucho es este fenómeno triple, que yo le llamo, es de normalización de la violencia. Damos por hecho que la violencia es cotidiana y la aceptamos. En Sinaloa matan a 3 personas por día y desaparecen a 3.5, y ya no son nota. Los desaparecidos no son nota, no dan clics. Ahorita que preguntaba esta persona, ¿por qué no haces una serie de eso? Porque muy probablemente no la va a querer financiar nadie, a menos que bajes un fondo internacional para hacer algo así. Segundo, de estigmatización. En cuanto te pongo la etiqueta buchona, pasas a otra casilla y entonces tus derechos cambian, ¿no? Y tu legitimidad cambia. Entonces tu voz como víctima se diluye, porque ya eres buchona, porque ya perteneces a esta otra categoría. Y luego la criminalización. Si te pasó algo violento, si fuiste víctima de algo, te lo merecías porque eras parte de, ¿no? Cada vez que nosotros publicamos el hallazgo de un nuevo cuerpo, invariablemente aparece un comentario ahí de ¿en qué andaría metido?
o cada vez que a mí me toca cubrir un fenómeno de madres rastreadoras en una audiencia con una autoridad, tarde o temprano alguno de los funcionarios dice, pues es que sus hijos eran halcones. O sea, yo he tenido discusiones con funcionarios para decirles, si era halcón o era narcotraficante, debía estar en la cárcel o bajo sujeto a juicio, no muerto, no desaparecido. Entonces sí creo que tenemos que fijar esos como marcos mínimos, que decía ahorita Luis Guillermo, que creo que no lo hemos construido colectivamente. Algunos medios tenemos algunos marcos mínimos para tomar decisiones, pero también es muy casuístico. Todos los días se nos presenta un dilema distinto, porque la violencia es así, es viva, porque el fenómeno es así. Pero sí tienes que tener marcos mínimos para decidir esto sí, esto no, porque si no, lo llevo al día a día de los medios, ¿de qué te agarras, no? ¿Cómo tomas decisiones? Y sobre todo, ¿cómo construyes aprendizaje? Se queda solamente en la experiencia de editores, directivos, reporteros, y un día los pierdes, y un día se van, y un día el entorno cambia, y entonces no logras construir marcos mínimos para la toma de decisiones y no logras documentar un aprendizaje colectivo, y creo que ese es uno de nuestras grandes falencias, y creo que ahí también la academia, retomo la aportación de Alejandro, nos puede ayudar un montón a documentar ese aprendizaje, a irlo poniendo. Tampoco a los periodistas nos gusta hacer manuales, ¿no? Entonces, creo que sí tenemos que ver cómo construimos eso de maneras más colaborativas. Ahí les pediría, Alejandro y Luis Guillermo, porque tenemos casi ya que despedir, un minuto de reflexión para cada uno, por favor. Disculpen. Sí, no, claro. No te preocupes. Bueno, mira, solo de esto de las diferencias entre Jessica y Emma, no hay una diferencia porque son mujeres, es decir, y la tienen de perder desde que nacieron, pero su diferencia al final es que cada una logró privilegios. Seguramente Jessica no, logró menos privilegios en ese mundo, pero Emma sí lo logró, ¿no? O sea, sí logró estos privilegios, ahora esos privilegios la tienen detenida, ¿no? Pero creo que ahí está la diferencia. Y otra sobre, en efecto, el comentario de por qué no hacer una serie de víctimas. Mira, en la segunda temporada del Chapo, y yo la verdad es el único capítulo que recomiendo de la serie, o sea, sí, escribimos 30 y tantos capítulos, bueno. pero el único capítulo que yo recomiendo siempre es el capítulo 8 el capítulo 6, perdón, de la temporada 2, porque trata de las víctimas, ¿no? Yo cuando estábamos haciendo la historia siempre les dije a mis jefes, oye, hay que hacer una serie de víctimas, digo, hay que meter a las víctimas, y me decían, Alejandro, esto es entretenimiento, cabrón. O sea, así que sorry, ¿no? Y entiendes el mundo del entretenimiento, desgraciadamente, pero logramos hacer un episodio que solo tiene que ver con las víctimas, y para mí, yo con ese episodio, yo me siento, la verdad, satisfecho de todo lo que hice al final de la serie del Chapo, ¿no? O sea, yo dije, esto es lo que tenemos que poner, o sea, empezar a hablar de las víctimas, pero en efecto, no es vendible, en Netflix no te lo van a comprar, ¿no? En el cine tampoco, digo, a mí una de las películas que me encantan es Heli, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues no, tampoco es la película que todo mundo va a querer ver un domingo con su familia, ¿no? O sea, es duro, ¿no? Porque las series, claro, porque el streaming hace entretenimiento, ese es el problema, ¿no? Entonces, bueno, pues ya nada más, pues bueno, para cerrar, ojalá que sí, que nos acerquemos más a la academia, que veamos más, ¿no? Estos fenómenos del narco para no romantizarlos y empezar a hacer algo, sí, como medios. Adrián en el noroeste lo tiene, ¿no? Su pequeño código, etc., de qué hacer, pero la mayoría es que no lo tenemos, ¿no? No lo tenemos, vamos aprendiendo en el camino, nos estamos equivocando todos los días, yo soy de los que me equivoco todos los días, entonces, pero sí deberíamos de tener a lo mejor algo, ¿no? Para poder avanzar en este tema. Sí. Ya, perdón. Ya, Alejandro, y perdón, ahorita nada más, antes Luis Guillermo, quiero hacer una precisión con los dichos ahorita de Alejandro y de Adrián. No, creo que estás entendiendo, hablando de equivocaciones, quisiera hacer una precisión ahí de tu comentario, Alejandro. No, sí, Adrián, no, es que Jessica es una víctima, no es esposa de un narco, ni lo ha sido, ni hay ningún elemento en ese sentido. Es más bien lo que estaba retomando Adrián, que es esa estigmatización que hay y esa criminalización de una víctima que está buscando a su marido y que la quieren meter en otro ángulo como esposa de un narco, y no tienen nada que ver en ese sentido. Y eso es a lo que, por eso me parecía
más No, que no, no, está importante bien. hacer esa precisión, porque estaba colocando a dos mujeres en una circunstancia completamente distinta Claro. de un trabajo periodístico que hacemos sobre una investigación sobre la No, desaparición de una persona y un personaje como Emma Coronel, que finalmente pues tiene una naturaleza completamente distinta. no, perdón, yo entendí, como decían, esto de la buchona, digo, lo malinterpreté. No. Pero bueno, solo diferenciar en que pues sí hay, bueno, niveles de buchona, no, digo, de Jessica me retracto, no, yo ni sé nada de ella, ni sé del caso, perdón. Pero bueno, sí hay de pronto en esas diferencias entre mujeres, no estoy hablando ya de Jessica. Sí. Ok, perdón, Sí. No, qué bueno que no hiciste hay la cuidado. aclaración. Sí, no hay cuidado. Luis Guillermo. Bueno, yo cierro nada más comentando que quizá no sería la primera vez que en Estados Unidos se enfocan en construir leyendas del narcotráfico en México. Yo quiero esperarme a ver si estas acusaciones en contra de Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán, pues pueden sustentarse con pruebas, porque más allá de que sea verdad o no lo que está ocurriendo, sin duda estamos ante el nacimiento de un nuevo mito, el mito de Emma Coronel, la ex reina de belleza, que se casó con un narcotraficante mundialmente conocido y que sirvió de puente, que sirvió de mensajera para facilitar la fuga, la famosa fuga del narcotraficante de un penal de alta seguridad en México. Si eso se comprueba, si esas acusaciones se comprueban, pues sin duda el papel de Emma Coronel en las líneas de mando del cártel que comandaba el Chapo Guzmán, pues tendrán que ser redefinidas y tendrán que ser reestablecidas para ponerla en una posición muy distinta y muy distante de la que estaba señalada hasta este momento. Yo creo que tenemos que esperar, tenemos que observar cómo ocurre el juicio. Hoy tendrá su comparecencia virtual ante un juez federal en Estados Unidos y que veremos si el FBI, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, pues tienen las pruebas para confirmar este giro dramático que ha dado el personaje Emma Coronel en la brutal historia de Joaquín el Chapo Guzmán. Pues se nos acabó el tiempo y como siempre en esta y otras mesas, pues nos quedamos con ganas de seguir hablando. Muchísimas gracias, Adrián López, Alejandro Almazán, Luis Guillermo Hernández. Ha sido una conversación extraordinaria y, como platicábamos al inicio del programa, muy nutritiva en términos de las reflexiones desde la visión periodística, que me parece que también es importante que usted la conozca. Y lo digo, compañeros, porque en el chat de la audiencia algunos preguntaban que por qué no hablamos de otros temas, de víctimas, de desaparecidos, en fin, también es importante hablar desde esta óptica de estos temas que forman parte del escenario nacional y desgraciadamente del mundo. Sí, y nada más para despedir, Alejandro, del texto que estabas hablando al inicio, ¿qué texto es? Se llama La feminidad buchona. Es performatividad, corporalidad y relaciones de poder en la narcocultura mexicana. Es de la doctora Alejandra León Olvera, de Tijuana, de 2019. La pueden encontrar ahí en Google. Yo la encontré ahí. Mi esposa me mandó ahí una copia y la verdad es que me puse a leerla. La verdad es que es súper fascinante, digo, pues, para entender, ¿no? O sea, no para promover, no para crucificarlo, sino para entender ese mundo. Me parece que es muy buena esa tesis. Sí, es más bien todo lo contrario. Es precisamente para dejar de estigmatizar y de criminalizar y demás. Pues muchísimas gracias a los tres, Adrián, Luis Guillermo, Alejandro. Gracias de veras. No, gracias a ustedes, un gustazo. Siempre. Gracias. Sí, pues, esta es una mesa, Ernesto, insisto, muy nutritiva en términos de las reflexiones y lo que se platicó aquí. Es importante que se tomen en cuenta, porque es una mirada diferente a la que de pronto se puede uno encontrar en los medios, ¿no? Y esta discusión muy personal y muy crítica
de Adrián, por ejemplo, de decir, bueno, tenemos que ver, nosotros a veces lo resolvemos casuísticamente, y miren que viene de alguien que todos los días tiene que tomar este tipo de decisiones. Sí, y este libro, esta lectura que sugiere también ahí Alejandro Almazán, La feminidad buchona, creo que vale mucho la pena. Lo voy a buscar también para darle una lectura ahí, que creo que vale la pena. Son distintos ángulos y me quedé pensando en estas estigmatizaciones que se hacen y que tienen que lidiar, como esta tragedia de Jessica Molina, Alberto Nájar, que encima de que estás con la tragedia de que no encuentras a tu marido y de que estás trabajando de todas las maneras y se maneja unas 12 horas el Uber para estar manteniendo, y encima de eso tienes una estigmatización y una criminalización. Esas sí son unas víctimas, y en el caso del ángulo de Emma Coronel, pues será posiblemente otra víctima, pero desde un ángulo completamente distinto, mi querido Alberto Nájar. Es importante quitarnos las etiquetas y empezar a revisar las circunstancias que rodean a estas personas, a estas mujeres, porque en el fondo lo que existe es una violencia en contra de ellas, y muchas veces, o casi siempre, por su razón de género. Porque eso es importante. Sí, se puede llegar a plantear la vida ostentosa que exhibía Emma Coronel y las dificultades enormes que tiene Jessica para sobrevivir, pero en el fondo son víctimas de una situación social que las llevó a ese extremo, a esas condiciones. Entonces me parece que es parte de la reflexión que tenemos que hacer, y en Momentum estamos haciendo un esfuerzo por aportarle también estos elementos para salirnos de las etiquetas y de las historias románticas y la vida, la política, la mañanera y todo eso. Esto es importante. Sí, me quedo con este comentario que hace Gabriela Íñigo, ¿no? Para también tratar de colocar la justa medida. Jessica Molina también es una guerrera. En dado caso, si se trata de estigmatizar, pues de eso trata. Y en el caso de Emma Coronel, pues sí, como bien dices, todo lo que tiene que hacer una mujer para sobrevivir en un entorno como el que le toca vivir. Pues vaya que sí es toda una serie de ángulos y dilemas, y me parece reflexiones a profundidad.